Buenas. Antes de comenzar quiero aclarar una cosa. Ayer os comentaba lo que estáis viendo en pantalla. Teníais activo un nuevo código de descuento para utilizar a través del enlace de la descripción a Eneba, el código SEMOS, tal y como se escribe el nombre del canal. Con ese código tenéis un 10% de descuento pues en lo que os dé la gana. Videojuegos que salen ahora, videojuegos que salen más adelante, incluidos en la página por supuesto, tarjetas prepago, lo que os apetezca. Un 10% de descuento siempre y cuando este no supere los 100 pavos. Está la verdad que bastante bien. Hay gente que me dice que este código es mentira porque no le ha funcionado, y quiero aclarar que yo no gano un solo duro precisamente por poner códigos falsos, eso que quede claro. A veces no funciona porque es un tema de la caché que muchas veces registra como si ya hubieras utilizado este código porque es el mismo nombre que he puesto en ocasiones anteriores para el descuento. Y a veces lo que hace falta es utilizar otro navegador, borrar la caché o cosas un poco de ese estilo, pero no os estoy mintiendo. Yo de verdad no gano un solo duro porque la gente simplemente pinche en mi enlace y no compre nada. Aquí la idea es precisamente que ustedes, incluso yo que compro bastante ahí, obtengamos un descuento y luego a partir de ahí pues obviamente intentar conseguir otro a lo largo del mes para que tengamos más fiesta. Pero bueno, aún y así yo lo dejo por aquí por supuesto para los que estéis interesados en cualquier compra. Vamos al lío. Arrancamos el vídeo hablando de Electronic Arts, porque ya sabéis que esta compañía estaba mediante un proceso de adquisición para formar parte de un grupo inversor, en este caso que viene de Arabia Saudí. Y bueno, pues aparte también había otro grupo inversor que estaba apostando muy fuertemente y esa transacción ya se ha cumplido. Ahora mismo Electronic Arts pasa a ser una empresa privada, deja de cotizar en bolsa y por supuesto pues a lo largo de los próximos años veremos cambios. ¿En qué consisten esos cambios? Pues a ver, ya los comentamos previamente cuando se anunció el intento de compra, la cual al final pues ha salido adelante sin mucho mayor problema ni demora por 55.000 millones de dólares. Al final, pues esto consistirá sobre todo en focalizarse en las grandes licencias, en el nuevo FIFA, en el nuevo Battlefield, en la franquicia de los Sims, por ejemplo, y también, pues por qué no, seguir aprovechando licencias de terceros como Star Wars, mientras que esta sea rentable, aunque yo tengo la ligera sensación de que a futuro estas licencias se van a dejar de aprovechar por parte de la compañía, no sé yo, porque al fin y al cabo ya sabéis lo que acaba cobrando Disney por sus licencias más potentes y el poco dinero que reciben estas empresas, y sobre todo cuando se trata de videojuegos para un solo jugador que a día de hoy pues no tienen tanta demanda salvo que sean grandes licencias bien asentadas. Pero bueno, dejando eso a un lado, al fin y al cabo yo creo que es el rumbo que estaba tomando la compañía. Ya se estaban abandonando esas nuevas ideas, ya se estaban abandonando muchos clásicos, incluso videojuegos de conducción que siempre nos han gustado mucho han quedado relegados a un segundo plano, y vamos a ver cómo esta empresa básicamente se dedica a 4 licencias mal contadas y bueno, algunas clásicas esperemos que no las acaben cancelando del todo o que al menos las vendan para que las aprovechen otros estudios. Véase por ejemplo las licencias de BioWare, las cuales pues creo que pueden estar en un serio peligro de no tener más entregas. Ya sabes cómo funciona esta industria en los últimos años. Todo lo que no dé muchísimo dinero no les vale. No les basta con ganar dinero o mucho dinero, necesita que sea muchísimo. Lo está haciendo Microsoft, lo está haciendo Sony, lo hace Ubisoft por supuesto, y ahora también estamos en estas. Menos mal que nos quedan los juegos independientes. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a Tokio precisamente porque el nuevo evento que tendrá lugar durante el próximo mes de septiembre ya empieza a tomar forma. Ya sabéis, un evento de videojuegos que está sobre todo basado en los videojuegos japoneses, en grandes licencias, en grandes compañías de allí que nos quieren presentar sus nuevos títulos o refrescar videojuegos ya conocidos. En general los últimos años han sido eventos muy mediocres, lo voy a dejar así de claro. Generalmente el problema es que no se presentan casi novedades. Es como barrer sobre barrido. Es como que es básicamente enseñarnos lo mismo otra vez, pero con alguna charla y poca cosa más. Xbox ha presentado su panel. Será para el próximo día 17 de septiembre, será cuando veamos todo lo que nos tengan que presentar, ya sean a nivel de videojuegos propios o videojuegos de terceros que lleguen a la Casa Verde.
Sobre lo primero, pues videojuegos propios entiendo que de alguna manera en Japón intentarán vender Gears, intentarán darle una vuelta a Call of Duty, que aunque no esté situado allí, al fin y al cabo también está pues con ciertas connotaciones en tierras asiáticas y bueno, pues puede ser un atractivo bastante interesante. Luego, aparte de eso, pues no espero la gran cosa. En general no espero la gran cosa en cuanto a videojuegos propios, no espero que anuncien ninguna clase de novedad. Algunos especulan con que podrían presentar el nuevo juego de Kojima, pero es que no creo que eso sea para un evento de estas características. Eso es más para eventos masivos, para eventos grandes. En un evento que tiene tan poca audiencia como este en comparación con el resto, yo la verdad que no esperaría que hubiese ninguna clase de sorpresa a nivel propio. Obviamente luego tenemos la parte de los videojuegos de terceros, que quizá para muchos es la parte más importante, sobre todo por muchos juegos japoneses inéditos que no han llegado a Xbox a lo largo de los años, y de hecho me gustaría que en la caja de comentarios me dijeseis cuáles son esos títulos japoneses que no han llegado a la plataforma verde y que de hecho os llaman mucho la atención y que os compraríais sin lugar a dudas. Eso es quizá lo que necesita saber Xbox, porque los últimos años cabe decir que se han puesto al día con básicamente todo y les queda muy poca cosa que anunciar a grandes rasgos, al menos en lo que se refiere a grandes licencias. Pero bueno, el problema de este evento, pues el de todos los años, el horario es una porquería, es una absoluta basura, es un completo desastre, es una aberración, es algo que básicamente me dan ganas de pegarme un tiro y saltar por la ventana. La cuestión es que será a la misma hora a la que suelo publicar el vídeo todos los días, será pues al mediodía aproximadamente, ¿vale? Mediodía, horario peninsular español, sobre las 11 aquí en Canarias, y luego pues echad que en territorios como por ejemplo Ciudad de México, pues el horario sea sobre las 4 de la mañana. Sí, alguno de hecho se quedaba bastante rayado cuando me veía que estaba en directo a esa hora, pero lo dicho, es que es un horario terrible, es un horario que está más adaptado al territorio japonés y para nosotros aquí en Occidente es un poco demencial. Bueno, para mí en lo personal no tanto, porque es al mediodía, pero sí que es cierto que es el horario al que solo publican los vídeos y seguramente ese día tenga que llegar un poco más tarde. Aunque bueno, los eventos suelen ser de unos 40 minutos, 20, 40 minutos, no sé, no suelen ser demasiado largos, la verdad, y se agradece, así que quizás ese día podamos cuadrar para terminar el directo y que directamente tengáis el vídeo de cada mañana, pero bueno, luego lo podéis ver en diferido porque es un poco desastroso en ese aspecto, no sé, no me gustan nada este tipo de horarios, la verdad, que queréis que os diga, pero bueno, quizá podamos hacer el esfuerzo. Ya luego por lo demás, de la Tokyo Game Show no esperemos nada por parte de PlayStation, se comenta que tendrá un evento propio a principios de septiembre, no sé si en la primera o segunda semana, pero alguna vuelta le tienen que dar a sus videojuegos y alguna cosa de terceros que quieran anunciar. Y ya sabéis que PlayStation con sus eventos propios está siendo un poco discreta, está yendo un poco a su ritmo, vendiéndote juego a juego y bueno, un poco la fórmula Nintendo. Nintendo como tal, yo creo que va a tener presencia en la Tokyo, pero fijaros que ese mismo día 17 se lanza el Fire Emblem, del que vamos a hablar ahora después en este mismo vídeo. Luego ya de ahí lo que le queda es Zelda, pero no creo que se enfoquen en la Tokyo, yo creo que van a hacer su propio evento de Zelda por separado, y ahí ya seguramente nos peguen el bombazo con un nuevo gameplay, con todo lo que haga falta. Eso es especulación, esto ya no es parte informativa del vídeo, creo que será así, pero bueno, ya lo iremos comentando. Ahora vamos a hablar de los videojuegos de Game Pass, porque se ha anunciado la primera tanda de lanzamientos que tenemos para el presente mes de agosto, empezando por el título que estáis viendo en pantalla, que técnicamente ya estaba en Game Pass, pero solamente en Game Pass de PC. Llega ahora para videoconsola Monster Ark Coming, un título de defensa de torres que la verdad a mí me gustó mucho en PC y que ahora pues han adaptado para videoconsola y estará disponible pues mañana mismo. Echadle un vistazo porque es un videojuego bastante adictivo, la verdad. Es un videojuego al que le eché unas buenas horas. Luego tenemos este otro videojuego que estáis viendo en pantalla, el cual no sé muy bien cómo describiros, porque se llama básicamente Cita para Todo. Y el videojuego consiste en que tú vas por tu casa, es un videojuego en primera persona y puedes tener romances con
literalmente cualquier objeto, con una lavadora, con una barandilla, da exactamente igual, se transforman en personajes humanizados, incluso un piano. Es un poco turbio, el videojuego es un poco turbio, pero bueno, la verdad que la idea original es un poco. También tenemos espacio para la parte deportiva con el nuevo videojuego de Cricket, en este caso la temporada 26, que se lanzó pues allá por el mes de noviembre, si no me falla la memoria. Suelen salir a finales de año y luego pues acaban llegando las suscripciones progresivamente. Y hombre, para los que sean fanáticos de este deporte, pues es un videojuego que agradecerán tener mediante una suscripción. Tienen bastante tiempo hasta que llegue la nueva temporada, unos 3 o 4 meses aproximadamente, y que lo aprovechen porque estará disponible dentro de muy poco en este servicio. Por otra parte tenemos este videojuego llamado Sandustry, un título que sobre todo es de manejar cadenas de producción y todo ese tipo de cosas. Es un videojuego en 2D, muy a estilo antiguo, por así decirlo, donde pues tienes que hilar diferentes vigas, cavar diferentes túneles para que la cadena de producción siga su curso y cada vez será pues obviamente más exigente. Título también para echar unas buenas horas si os apetece esta clase de videojuegos, para gestionar un poco todo lo que corresponde. Para mí el videojuego más interesante de esta tanda de Game Pass es particularmente el que estáis viendo en pantalla, Memories in Orbit. Estará disponible en la suscripción el próximo 13 de agosto y es un videojuego del cual tenéis un análisis completo en este canal, por si queréis que os cuente toda mi experiencia, de un título que la verdad me resultó muy bueno. Es un videojuego bastante entretenido, sobre todo si os gusta lo que son los Metroidvania. Artísticamente es una pasada el videojuego, a mí me gustó también muchísimo en ese aspecto. El tema de la exploración la verdad que es bastante satisfactorio, aunque complicado sobre todo en la primera etapa. Luego ya la cosa se va haciendo un poco más accesible, pero bueno, aún así pues al estudio no le fue demasiado bien. El estudio pues acabó quebrando hace poco y el videojuego pues ahí andará dando vueltas precisamente para generar alguna clase de ganancia según quien tenga la licencia actualmente. Aparte de eso tenemos una sorpresa de última hora en Game Pass, que es concretamente Wolfenstein 3D, un título que llegará el 11 de agosto y se ha anunciado nada, de esquinilleo. Si alguien no sabe lo que significa esa expresión, es básicamente como aparecer de tapado, es decir, no han puesto este videojuego en la foto de los títulos que llegan a Game Pass, sino que lo han puesto directamente en la aplicación y ya está. Por cierto, sobre Wolfenstein se dice que el título del 2009 va a tener un remaster y que se anunciará durante el evento de la QuakeCon. Ya veremos al final si eso es así, las informaciones apuntan a que eso sucedería, tantos otros remaster han aparecido en dicho evento en años anteriores, casi que me lo creo. Ahora, vamos a hablar brevemente de esta tanda de Game Pass, porque yo voy a decirlo claramente, es una tanda bastante mediocre, y no pasa nada por decirlo porque algunos en redes sociales se me enfadan cuando traslado este tipo de cosas. Claramente videojuegos interesantes, el que he analizado yo en este canal por ejemplo y os acabo de comentar es un videojuego que yo os invito a que juguéis, probéis y que de hecho le deis tiempo, es un videojuego que necesita bastante tiempo. Luego hay otros que os he comentado por aquí que están bastante bien, pero es que en general es una tanda de videojuegos que ya estaban en la suscripción y que ahora llegan a niveles inferiores y también pues acaban obteniendo su versión de videoconsola porque solamente salieron para PC. Claro, en la foto también aparece el Power Wash Simulator 2, que es un videojuego fetiche para mí, ya lo sabéis, pero es que este título yo ya lo he jugado en Game Pass, es decir, este título no es nuevo, esto simplemente llega para los usuarios de Premium, que obviamente también tienen que recibir videojuegos con el tiempo, pero claro, es una foto un poco trampa. Y alguno, cuando comento este tipo de cosas, me dice otras tales como que es que ya hay bastantes buenos videojuegos en la suscripción. Ya, pero la suscripción se paga mensualmente, ¿vale? Es decir, cada mes tienes que intentar cumplir. Habrá meses que no sean buenos, y esto yo lo he comentado muchas veces. Aceptar que Game Pass no todos los meses ni todas las tandas van a ser buenas. Eso yo lo tengo claro y lo he trasladado 1000 veces. Yo lo que digo muchas veces es que tienen que tener cuidado con estas cosas, sobre todo porque cuando me anuncias 2 o 3 tandas mediocres, la gente se va y no vuelve. Eso es un problema. Y por cierto, no me hagan ustedes trampas al solitario, que ayer alguno me estaba diciendo en redes sociales que por qué no hablo de que llega el Beast of Reincarnation. Pues porque es de la tanda anterior. ¿Saben? Eso, a ver, aquí lo que no se puede es marcar un gol en un partido de fútbol y en la repetición contad como si fuera un segundo gol. No, no, el gol es solamente el que han marcado. Luego la repetición es un vistazo a lo que ya se ha anunciado. Y aquí sucede lo mismo. Ese videojuego ya estaba anunciado en la tanda anterior. A mí eso de reutilizar el mismo videojuego 2 veces no me vale, lo siento mucho. Pero bueno,
que no pasa nada, simplemente digo que obviamente se puede decir cuando una tanda de videojuegos es mediocre, y esto en lo personal me lo parece. Al que es usuario de Game Pass Premium ya no le parecerá tanto, a ese usuario le encantará esta tanda, porque llegan videojuegos interesantes como por ejemplo el Balfour Pit o también la secuela de Grounded, que es un videojuego excelente dentro de lo suyo, así que para ellos estupendo, para mí como usuario de Ultimate no tanto. Ahora, si me lo permitís, vamos a hablar del título que estáis viendo en pantalla, el nuevo juego de la saga Fire Emblem, un título que llegará para Nintendo Switch 2 a partir del próximo 17 de septiembre. Es uno de los títulos que más espero este año, y después del evento que nos presentaron ayer lo tengo todavía más claro, es uno de los videojuegos que más deseo con diferencia. Un título sobre el cual a nivel mecánico no nos explicaron nada que no supiéramos. Es el funcionamiento clásico de la franquicia, o al menos en lo que es la vertiente de rol por turnos, estilo escenario casillero, donde te tienes que ir moviendo para afrontar los diferentes encuentros, estrategias y todo ese tipo de cosas. Más allá de que nuevamente nos explicaron que las clases de personajes que podemos manejar, que si magos, que si guerreros y todo ese tipo de cosas, tendrán las típicas básicas, intermedias y avanzadas, donde, bueno, ya sabemos un poco todo lo que hay. Obviamente también podemos explorar ese gran mundo, pero lo interesante es el planteamiento que nos han dejado para este título, donde pues había dudas todavía por resolver. Y es que el videojuego tiene un planteamiento que consiste básicamente en que tú vives un presente catastrófico, es un presente donde han pasado cosas bastante malas y tienes que ir al pasado para arreglar ese asunto, buscando a cuatro campeones que han desaparecido del mapa y de los cuales no se sabe absolutamente nada, o al menos nada bueno. Entonces la idea es que los vayas reclutando y vayas cambiando su destino. Para ello pues tendrás que acompañarlos en sus aventuras, y lo interesante de todo esto es que podrás vivirlo en paralelo. Es decir, serán como 4 historias, serán como 4 líneas temporales donde tú puedas saltar de una a otra sin ninguna clase de problema. Cada uno con su guardado, puedes avanzar en uno sin que el otro se vea, digamos, afectado. Y eso pues al final desenlazará en un acompañamiento de 4 personajes que afrontarán esa gran amenaza. Esto desde luego es muy interesante. Este planteamiento a mí la verdad que me ha vuelto bastante loco. En general, pues obviamente hay muchas cosas que se parecerán al último videojuego grande de la franquicia, pero la idea esta de saltar de un personaje a otro y que tú pues puedas adaptarte un poco a la historia que más te apetezca, cambiar de una a otra si te da la gana, me parece estupendo. Y no es que tengas que empezar una nueva partida con cada uno de ellos, simplemente que puedes alternar las historias tanto y cuanto te apetezca. También hay que decir que el videojuego técnicamente en lo presentado se ve pues un tanto mejor que en ocasiones anteriores, sobre todo cuando han mostrado un poco más del combate, se nota cierta fluidez y un cierto grado de mejora, sobre todo porque a la potencia de Nintendo Switch 2 le ayuda y bastante, la verdad. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado porque por supuesto queda un poco para que el videojuego se lance, con lo cual todavía la cosa puede mejorar mucho más. Sé que no todos sois tan fan de este género como yo, de lo que son el rol táctico por turnos, pero si tenéis una Nintendo Switch 2, dadle una oportunidad a este videojuego, a ver si ponen una demo o algo. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás podéis aprovechar para dejarme todo lo que serían vuestras opiniones y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.